Este mensaje de hoy quizás es similar al anterior en lo que nos va a representar, porque es un seguimiento del otro. Y este mensaje lleva por título A la manera de Dios. El anterior es la voluntad de Dios, ¿cierto? Este es a la manera de Dios, porque una cosa es, yo entiendo la voluntad de Dios, entiendo hacia dónde Él me va a llevar, pero lo haré a mi manera. Y esto ya es un contratiempo para nuestra vida. Es decir, quiero hacer la voluntad de Dios, pero lo haré a mi manera. Veamos entonces, porque según las Escrituras tenemos bastantes episodios en donde Dios nos ha intentado hablar, nos ha intentado transmitir cómo somos nosotros como seres humanos, cómo somos frente a Él, cómo actuamos frente a la verdad y veracidad de su palabra. Antes hablamos del deseo o de la voluntad de Dios para con nuestra vida, tanto con el presente como para el futuro. Y son muchas las ocasiones en donde evadimos la voluntad de Dios. ¿Cree usted que es así? ¿Ha evadido la voluntad de Dios alguna vez? Sí, yo también. Muchas veces he evadido la voluntad de Dios. Algunas veces sin saberlo, pensando lo estoy haciendo muy bien. Y otras veces sabiendo lo que Él quiere y aún así no he hecho la voluntad de Dios. Por supuesto que todo eso es parte de un crecimiento que nos lleva a cada uno a estar en un nivel mucho mejor con el Señor. Ocasiones en donde evadimos la voluntad de Dios pensando, llegaré a hacer la voluntad de Él, pero lo haré a mi manera, como yo estimo que es mejor para mí. No importa quién crees que eres. Delante de Dios no importa lo que tú crees que eres, lo que yo creo que soy. Porque yo puedo creer que soy mejor que tú y Dios me mira y dice, gusano insignificante. Porque yo puedo creer que soy lo peor y Dios dice, eres mi amado, te amo. Es un juego donde se mueve Satanás susurrando cosas, haciéndonos sentir de la peor manera posible. Y no importa entonces quién crees que eres, debes rendirte ante Dios. Es una exigencia rendirnos ante Dios. Mientras usted y mientras yo no me rinda ante el Señor, ante su soberanía, ¿sabe qué es lo que va a pasar conmigo? Que estaré siendo una persona inconstante. Estaré siendo una persona de doble ánimo. Usted verá una cosa aquí, pero yo seré otra cosa fuera de este lugar. Cuando uno se rinde, simplemente se está poniendo a disposición. Cuando el enemigo quiere atacarte, cuando tú te rindes, lo que está diciendo es, tú ganaste. Cuando Dios se aparece en tu vida y tú decides resistir a Dios, pelear con Él y no quieres rendirte, tendrá graves heridas. Dice que Jacob en un momento luchó con el ángel del Señor. Y cuando ya rayaba el alba, el ángel ya cansado en el fondo de estar lidiando con una persona que no quería entender algo, al final termina doblegándolo y lo dejó tras un golpe en su muslo con un aguijón que duró para siempre, del cual nunca se recuperó. Pero hay algo que pasó allí. Ese golpe es lo único que pudo hacer que Jacob se humillara. Y cuando él se humilla y dice, no te dejaré hasta que me des la bendición. Ese es el mejor episodio de la vida de Jacob, porque de allí parte la bendición. A veces pensamos que la bendición parte cuando Dios me da todo. No, la bendición en él vino cuando él perdió algo en su vida, cuando fue tocado su cuerpo. A veces la bendición viene cuando llega la enfermedad. A veces la bendición viene cuando está la pobreza. Pero ¿cómo, pastor?
bendición se contrapone a pobreza. No, es que cuando estamos en nuestros peores episodios, es cuando Dios más cerca está para decir: yo soy tu Dios, puedes confiar en mí. Y al final, en un capítulo majestuoso donde Dios te dice: aunque tu mueble, tu despensa no esté llena de comida, mírate, porque el gozo que está en tu rostro nadie puede comprarlo. Hechos capítulo 9, desde el verso 3 vamos a leer y en adelante. Vamos entonces a las Escrituras. Desde el verso 3 dice: y mientras él iba, al aproximarse a Damasco, resplandeció de repente sobre él una luz del cielo. ¿De quién estamos hablando? De Saulo. De Saulo. En ese momento se llamaba Saulo. Ya más adelante lo conocemos como Pablo. Pero hasta ese momento se llamaba Saulo. Y dice que fue una luz, ¿cierto? Brillante, algo fuerte, que se aproximó, resplandeció frente a él. Y era una luz que venía desde el cielo. Importante, Saulo tiene algo que enseñarnos en esta historia, porque el verso 4 dice: y cayendo al suelo, escuchó una voz. Hay un hombre que no solamente recibe el impacto de ver algo sobrenatural, una luz que resplandece, que él no entiende, que sabe que no es el sol, pero es un brillo intenso que está sobre él, tanto así que él queda ciego. Entonces él cayó al suelo, y ahora viene el segundo contenido de Dios, el segundo agregado. Hay una voz. Hay muchos que dicen: yo vi algo, yo tuve una experiencia. Pero Pablo dice: yo no solo la experiencia de haber vivido algo, de haberlo soñado. A mí lo que me sucedió fue que escuché la voz. Porque cuando se juntan estas cosas, se vuelve algo mucho más grande que a veces puede traspasar todo lo que llamamos racional. Sentir a Dios que está ahí, y aún más que podamos escuchar su voz. Lo que Saulo está diciendo es clave para lo que usted va a vivir de aquí en adelante. Es clave porque Dios no solamente quiere que te quedes con la experiencia de saber que hay un Dios, Él también quiere que usted y yo podamos escucharlo. Sé que algunos dicen no sé de dónde, pero es como que escuché la voz, es como sentí que Dios me habló. Le habló mi espíritu, tengo claridad las palabras que vinieron. Qué hermoso es cuando pasa eso. Y cayendo al suelo, dice, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? Sí. Pero parece que el que no sabía por qué perseguía a Cristo era justamente este personaje, Saulo. Y por eso la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra los aguijones, dura cosa es que te vuelvas en contra mía. Te estás metiendo en un problema. Cuando alguien ha dicho: yo maldigo y toma el nombre de Dios en vano, y nos falta por ahí el que es más temeroso, dice: ten cuidado con lo que estás hablando. Dios todo lo escucha. Él contestó y dijo, este es el verso 5, estamos hablando de un personaje que ahora está ciego, que ha escuchado la voz del Señor, y que ahora le dice: ¿quién eres, Señor mío? ¿Quién eres? Es tan grande el impacto de una persona cuando realmente está ante Cristo, que aunque toda la vida haya sido tu peor enemigo, ahora ese Dios se vuelve tu amado. Ese Señor se vuelve tu seguridad plena.
Por eso él, sin antes haber conocido a Jesús, sino más bien matando a cristianos, porque ese era el trabajo de Saulo: matar a cualquier cristiano que se le cruzara por el camino, a menos de que ellos decidieran que iban a abandonar esa fe y volvieran a tomarse del judaísmo, de la religión que en ese tiempo imperaba. Pero como los creyentes de la época no estaban dispuestos a transar su salvación, su fe en Cristo, eran asesinados. ¿Por quién? Por este personaje, por Saulo, el mismo que ahora le está diciendo: ¿qué quieres, Señor? Hay una indicación en esto, y es que aún el más duro de los corazones entre ustedes, yo y cualquier persona, cuando tiene un impacto con Cristo, aunque sea el corazón más duro, se puede doblegar y decir: ¿qué quieres, Señor? Les aseguro que hasta entonces Saulo, al único que había tratado de Señor, era al Dios que conocía del judaísmo, de su religión. Y ahora se encuentra tratando de Señor a un ser, a una presencia que era la misma que inspiraba a todas las personas que él había asesinado. Por eso Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Sabe? No sé si te comprende esto. ¿Por qué me persigues? Saulo pudo haber dicho: ¿en qué momento te he perseguido? Yo estoy matando a creyentes, a cristianos que han traicionado nuestra fe en el judaísmo. Cuando Jesús dice: ¿por qué me persigues?, es porque Él estaba en cada uno de esos cristianos que Él mismo había matado y que había perseguido. Eso significa que aunque ellos fueron asesinados por Saulo, Cristo estaba en ellos. Y desde ahí que Jesús ya conocía a Saulo como el asesino de cristianos. Hoy por hoy hay muchos que también intentan permanecer dándole la espalda a Dios, cuestionando a Dios, burlándose de la fe de otros, de las religiones, atacando todo lo que sea bueno. Pero hay esperanza si es que ellos se encuentran con Jesucristo, tal como este hombre se encontró con Jesús. Lo que sucede antes de que Dios se manifieste, pero a su manera. No me imagino a un Saulo diciendo: yo voy a creer en ese Jesús de los cristianos solo si Él se aparece frente a mí y conversamos juntos o hablamos de las Escrituras. Él nos esperaba lo que estaba pasando. Iglesia, hay muchas cosas que a ti te van a pasar o te están pasando y que no te las esperabas. Sin embargo, allí estabas en medio de ese huracán. Este es un personaje que yo creo que ni en sus mejores sueños se imaginó que algo así podía sucederle. Pero antes de eso, siempre que tengas una experiencia con Cristo o que quieras tenerla, vendrán dificultades, habrán torrentes que se van a abalanzar sobre ti. Y es eso lo que Cristo aprovechará para decirte: yo soy tu Salvador. Porque cuando todo está bien en tu vida o en la mía, y sin Cristo, podríamos pensar que no necesitamos nada y a nadie. Pero cuando estamos en la prueba es cuando nos hemos doblegado y hemos dicho: Señor, perdóname, qué terco que he sido, qué soberbio que he sido, Señor, y ahora que veo lo que está pasando, me doy cuenta que realmente soy como un gusano, que tú tienes el control de mi vida. Si tú quisieras apagarme hoy me apagas, Señor. Yo puedo tomar mi televisión
el control remoto, luego encenderla y cuando no me gusta lo apago. Pero aún así puede venir alguien y tomar el control remoto y volver a encenderlo. Sin embargo, hay una diferencia. Cuando Cristo teniendo el poder, cuando Dios como Padre teniendo el poder, apaga una vida, no hay quien la encienda. Esa es la gran diferencia. Solo Él mismo podría encender lo que se ha apagado. Esto quiero que lo lleves a todas tus tragedias, porque aunque son malos recuerdos seguramente para ti, es el mejor tiempo para que conozcas más al Señor. La tragedia hace que Él se ponga inmediatamente del lado tuyo y diga: solo estoy esperando, solo di la palabra. ¿Recuerdas esa historia? Solo di la palabra y mi criado que está en otra ciudad será sanado. Solo di la palabra, no necesito que vayas allá. No, son muchos kilómetros, además me costó llegar, me cansé, pero yo sé que tú tienes autoridad. Solo di la palabra. Cuando estamos en dificultades, Dios siempre está ahí para decir: solo di la palabra. Pero hazlo con fe, hazlo creyendo que yo estoy allí. Y esto es maravilloso. Saber que aún siendo injustos y pecadores, que Él diga: estoy contigo. Esta parte, que mientras otros, incluso en el círculo cercano a ti, el círculo familiar, incluso ellos podrían ver tu tragedia y aún así decir: qué pena, lo siento por ti, pero seguirán con su vida. Pero hay un Cristo que no sigue con su vida, se queda contigo hasta que salgas del proceso. Y luego que sales, ahí es cuando tú le debes decir: quédate conmigo, Señor. Sé que ya solucionaste todo, pero quédate conmigo. No sé cuántas veces Él habrá escuchado eso de ti, quédate conmigo. O cuántas veces habrá visto que ya hizo lo que tú deseabas y luego te fuiste y ni siquiera lo invitaste a casa. Cada uno tiene capacidades para pensar en cómo hemos actuado al respecto. Primera de Reyes capítulo 19, y vamos a desglosarlo con mucho cuidado para no alterar la palabra, el mensaje, el deseo de Dios. Y voy a comenzar a leerlo mientras usted lo busca. Primera de Reyes capítulo 19, verso 1. Había un rey que se llamaba Acab. Su esposa era Jezabel, una mujer muy malvada, muy oportunista, que tenía otros dioses. Acab, conociendo al único Dios verdadero, Dios de Israel, comenzó caminando bien, hasta cuando la alianza que hizo logró de alguna manera afectar y hasta contaminar la fe de un hombre que debería haberse mantenido intacta frente a ese Dios que todo lo ve y que todo lo escucha. Y dice acá que informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y que había matado a espada a todos los profetas de Baal y de los templos de ídolos. Entonces Jezabel envió a decir a Elías por medio de un mensajero: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Un mensaje que es aterrador para aquel que ahora ya salió de su estado de euforia, en donde ve a Dios actuar, moverse a su favor, y ahora se encuentra otra vez y comienza a pensar de que ha quedado solo. Lo peor
no es lo que te puede suceder, sino el cómo y por qué te sucede. Cuando el enemigo entra en tu casa es porque algo descuidamos. Algo descuidamos. Y Elías, a pesar de ser un tremendo hombre, un tremendo profeta, Elías ha descuidado algunas cosas. A veces pensamos que los hombres de Dios... Adelante, si quiere tomar asiento. Adelante. A veces pensamos que los hombres de Dios o las mujeres de Dios no se equivocan, pero la verdad es que todos nos equivocamos. Fallamos y fallamos mucho. Este es un hombre que estaba pasando por un buen periodo, por un buen momento. Acaba de ver a Dios actuar a su favor, acaba de verlo. Pero sin embargo, una simple amenaza de aquí a mañana ya no estarás vivo. Por lo que acabas de hacer de aquí a mañana, no estará la cabeza sobre tu cuerpo. Las amenazas son aquellas cosas que vienen y que a veces tienen tanto poder, incluso más en la palabra que en el hecho. Hay muchos que hemos temblado frente a una amenaza de alguien. Y a veces ni siquiera llegó a pasar lo que dijeron que harían. Pero sin embargo, ¿cuánto tiempo estuvimos asustados? Mirando que en cualquier momento se cumplía eso, que aparecía la persona que te ofreció la muerte, que te ofreció un golpe. Satanás obra de esa manera, con amenazas. Pero esa es la amenaza donde nosotros no debemos perder el objetivo principal, y es poner la mirada en Dios. Qué curioso que una amenaza pueda ser de que ahora ese Dios a quien yo amo, sirvo y veo su poder manifestarse. Qué curioso que una amenaza ahora me haga temblar. Yo pensaba en estas escrituras y decía, ¿cómo un hombre que se para enfrente de tantos profetas, que llama y clama el nombre de Dios, y Dios ve que aquellos hombres están contaminados con diferentes dioses, intentan atraer la presencia de sus dioses y nada pasa? Luego viene la presencia de Dios a través de un hombre que se humilla y que lo llama, y inmediatamente todo allí cambia. Cuando llega Dios a tu vida, todo cambia. Pero ¿cómo olvidar lo que Dios ha hecho en mí? Y ahora estoy teniendo miedo de las amenazas. ¿Cómo puedo ser tan frágil? ¿Cómo puede ser la iglesia tan frágil para olvidar lo que Dios ha hecho contigo en otras ocasiones? El Dios que tenemos es inmutable. Él no cambia. Su poder no se desvanece porque ha hecho muchos milagros. Su poder consiste en mantenerse siempre activo, porque Él es vida, porque Él es poder de lo alto. Y cuando seguimos ahora con esta escritura, vamos a ver algunos detalles más importantes. Ante esto, ante la amenaza, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y llegó a Beerseba de Judá, donde dejó a su discípulo. Es decir, a mí me van a matar, mejor quédate a salvo tú y yo sigo solito el camino. Y anduvo un día de camino por el desierto. Luego se sentó debajo de una encina y, pidiendo la muerte para sí, dijo: ya es demasiado para mí, oh Yahweh, oh Señor, quítame la vida, pues no he sido mejor que mis padres. Un hombre que acaba de ver el poder de Dios y ahora por una amenaza, no por un hecho, por una amenaza, está poniendo en duda toda su fe. Está poniendo en duda todo lo que Dios puede hacer para defendernos. Solo por una amenaza.
¿Cuántas amenazas, iglesia, está recibiendo a diario? ¿Cuántas amenazas Satanás, el diablo, hace a diario en tu cabeza, en tu mente? Que te ha llevado a pensar en algún punto de tu vida diciendo, quítame la vida. No quiero la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Lo que está diciendo aquí es, yo soy lo peor. Si mis padres ya tenían defecto, yo soy peor que ellos. ¿Quién eres, Señor, que aún haciendo tantas cosas grandes, esas cosas no quedan calcadas en nuestro corazón, en nuestra mente, para luego tomarnos de esas cosas grandiosas y recordarlas en el momento cuando el enemigo se nos levanta? Veremos entonces, ¿alguna vez le ha dicho al Señor, quítame la vida? Porque si es así, entonces estuviste bajo amenaza. No sé si fue una persona la que te amenazó o si fue Satanás que en tu mente habló y te hizo sentir que eras una persona que estaba lista para ser destruida y que no había esperanza. Verso 5 dice, después él se quedó profundamente dormido debajo de la encina, y aquí que un ángel lo tocó. Después de la experiencia anterior, en el libro de Hechos 9, Saulo, ¿cierto?, se aparece una figura ante él que era Cristo. Ahora es un ángel, dice, que lo tocó y le dijo, levántate y come. Porque la primera intención de aquellos que estamos bajo maldición en algún punto de nuestra vida, aquellos que ya estamos pensando que no hay esperanza, las actitudes que comienzan a aparecer son justamente esas: quiero dormir y ojalá nunca más despertar. No quiero comer, no le encuentro sazón a la comida, nada me gusta. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero morir. Y como quiero morir, no quiero alimentarme. Y como quiero morir, no quiero despertarme. A veces pensamos que estas cosas solo le pasan a una persona que quizás es el más malo o la más mala de la ciudad, y no. O al más pecador de todos. No, esto le está pasando a un hombre que intenta día a día servir a Dios como un profeta. Si le pasa a un profeta, un hombre entregado a Dios, tú pensabas que a ti no te iba a pasar. Es obvio que también tendremos este tipo de ataques. Habrán amenazas. ¿Cuántas amenazas has recibido este último tiempo, Margarita? Es un hecho. Habrán amenazas. Pero allí, o decides actuar como alguien de fe que dice, tus amenazas no me alcanzarán porque yo tengo un Dios vivo. O dice, Señor, quítame la vida. No sé cuáles fueron tus reacciones cuando te sentiste así, amenazado. No sé si andabas a saltos por la vida, pensando en cualquier momento. Yo recuerdo una ocasión, me amenazaron. Estuve una semana entera yendo al trabajo asustado y saliendo asustado en cualquier momento, hasta que Dios me dio la valentía, el coraje para enfrentar a ese enemigo. Y me di cuenta que las amenazas son solo eso, porque cuando Dios está contigo, Él es un escudo y Él pelea por ti. Vamos a centrarnos ahora en lo que nos queda por delante. Verso 6. Entonces él volteó y vio que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una vasija con agua
y comió y bebió y volvió a dormirse. Las escrituras hablan de que este era un ángel, pero la representación de estas cosas que él recibió mientras estaba dormido representan, ¿sabes a quién? A Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Yo lo que veo aquí en esta historia es la figura de Cristo moviéndose en esos años, atravesando esas generaciones en su deidad, en su poder, para manifestarse a un profeta que, habiendo hecho cosas buenas y siendo obediente, estaba fallando en algo que alguien diría: pero ¿cómo puede fallar en eso? Eso muestra que a pesar de lo inteligente, lo sabio y la cantidad de conocimiento que tengamos, aún así somos débiles. Aún así tenemos alguna fractura, algo donde el enemigo puede tocar. Hay partes en tu cuerpo, especialmente los que han tenido algún accidente y saben que quedaron zonas sensibles. Y aunque ya no es el mismo dolor de antes, saben que si te vuelves a pegar ahí, sentirás algo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque esa parte de tu piel ya fue herida. Y aunque cicatrizó, pareciera que tu cuerpo tiene memoria del dolor, de lo que se sintió. Vamos a pasar al verso 9. Verso 9 dice: allí se metió en una cueva en donde pasó la noche. ¿Dónde estaba esa cueva? Esa cueva estaba en el monte Horeb, donde Dios se había aparecido, se había manifestado antes a otros hombres. Y aquí dice que él estuvo en esa cueva, porque lo primero que buscamos cuando estamos bajo amenaza es escondernos. Ojalá la cueva más profunda, la más oscura, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahweh diciendo: Elías. Mira lo que dice: vino palabra. Es decir, la misma experiencia o similar a la que tuvo Saulo, que escuchó una voz en medio del resplandor que lo dejó ciego. Una voz que le habló: Saulo, Saulo, porque me persigue. Ahora él también está escuchando esa voz que le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en la cueva? Es como si yo te preguntara: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué has dejado que el problema, que la amenaza te gane? ¿Por qué te estás encerrando? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Qué haces aquí? Elías pudo haber dicho: exactamente, estoy aquí porque este es el monte Horeb. Es el monte donde yo sé que tú te manifiestas. Pero el problema no era el monte, el problema era la cueva. Significa que yo puedo querer acercarme a Dios y aún así estar en la cueva, escondido, con temor. Puedo venir a la iglesia, cantar, orar y muchas cosas más, pero aún así estoy lleno de miedos. Es decir, mi cuerpo pareciera que está en libertad porque busca a Dios. Sin embargo, mi corazón, mi alma está en una cueva, encerrada. Por eso la pregunta es: ¿qué haces aquí? Estás en el lugar correcto. Este es mi monte, dice Dios. Pero la pregunta es: ¿tú qué haces aquí? Mientras te escondes, ¿qué haces? ¿Estás clamando? ¿Estás buscándome? ¿Me estás llamando? ¿Estás adorándome? ¿Sabe por qué le pregunta esto? Porque dice la Escritura que él lo único que hacía era dormir. A veces venimos a la iglesia, intentamos buscar a Dios, pero lo que hacemos es dormir. Estamos con nuestros ojos a veces incluso abiertos, pero
nuestra mente está tan lejos de Dios. Es como estar en el monte de Dios, pero estoy escondido en esa cueva. Iglesia del Señor, hay muchos como nosotros y hay muchos allá afuera que también están en una cueva y que no pueden salir. Y que lo único que hacen es dormir. Y cuando digo dormir, me refiero a que han aceptado su condición de vida. Si son drogadictos, aceptaron que así morirán. Si son alcohólicos, aceptaron, se convencieron de que esa va a ser su cueva. Y allí tienen que esperar lo mismo que este hombre dijo: la muerte. Pero más Cristo vino para darnos vida. Amén. ¿Qué estás haciendo? Si sientes que dentro de ti hay zonas que están en oscuridad, hay áreas en donde sientes que hay una cueva y tú estás adentro, escondida o escondido, la pregunta es: ¿qué estás haciendo mientras estás ahí? Hubo un tiempo en donde estaba desesperado, desesperanzado, y me fui. Ya estaba liderando la iglesia y me fui y quería estar solo. Me encerré en una cabaña, la cabaña de Francisco, me recuerdo. Y los primeros días, ¿sabe qué me pasó? Solo quería dormir. Por eso entiendo el por qué este ángel le dice: ¿qué haces aquí? Él no ignoraba que era una cueva. La pregunta no es ¿qué haces en una cueva? No, es ¿qué estás haciendo en la cueva? Porque yo estaba en un lugar de descanso, queriendo pasar mis penas, mis angustias, pero solo quería dormir. Ni el mar, ni lo hermoso que podía encontrar en Pichilemu me llamaba la atención. Y fueron los últimos días de esa semana que me di cuenta que en vez de vivir estaba muriendo más al esconderme. Y salí y fui a la playa de Pichilemu allí y empecé a hablar con Dios. Empecé a contarle mis problemas, a decirle qué es lo que estaba pasando con mi vida. Porque el silencio no hace nada, mis hermanos. A veces pensamos: si me quedo en silencio, Dios va a saber. Sí, Dios sabe. Pero cuando nosotros soltamos la información, es cuando sale de nosotros esa carga. Cuando tú le cuentas a alguien de confianza, a alguien que te ama, lo que tú estás viviendo, aunque tu problema siga allí, pero te sentirás más aliviada de que alguien te escuchó. Hasta la esperanza vuelve a crecer. Porque si ese alguien es el correcto, te dirá: ya es tiempo de que salgas de esta cueva, porque Dios tiene algo grande para ti. Y eso es lo que las personas que están afuera necesitan escuchar: que hay esperanza también para ellos, que son bienvenidos a la casa de Dios. Necesitan escuchar de que todas esas amenazas del diablo, tú nunca saldrás de esta condición, tú nunca vas a salir de esto o de aquello. Ellos necesitan escuchar de parte de Dios de que cuando Él entra a esa cueva oscura, cuando Él te está hablando en esa cueva oscura, es porque ya te está diciendo: hay esperanza. Amén. Amén. Y tú puedes decidir: sigo con mi plan de buscar mi muerte, o dormir hasta que muera de hambre, o me tomo de esa voz y digo: voy a creer, aunque sea la última vez, voy a volver a creer en Él. No sé cómo está tu vida hoy, qué tan grande es tu fe. Conozco los límites de mi fe, pero no los suyos. Pero aún en la más mínima fe que usted tenga, si clamas al Señor, Él te responderá. Amén. 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 Él lo hará. Amén, papi. Porque tiene oídos para oír, y porque dice que Él escudriña nuestro corazón. Amén.
Eso es lo que dice tu palabra y lo hemos visto. Yo sé que todos tienen más de alguna experiencia. Amén. Experiencia fuerte que tú puedes decir, yo estuve con la muerte, yo estuve ahí, yo sé lo que significa sentir que Dios te abraza, que te cubre. Amén. También lo he vivido. Y ustedes recuerden que en medio de las amenazas hay un Dios que se para enfrente de ti y que te dice, ¿qué haces aquí? Ya es tiempo de salir. Recupera lo perdido, recupera tu fe, recupera la esperanza. ¿Qué es lo que hemos perdido los que estuvimos afuera en la calle un día? Los que estuvimos drogados. Habíamos perdido la fe, habíamos perdido la esperanza y estábamos buscando la manera de hacernos un camino en la vida. Y fuimos encontrados, pero ese que nos encontró nos llevó de mal en peor, porque Satanás, el diablo, para eso vino, para destruir. Pero Cristo nunca olvidó que por donde nosotros vamos dejando huellas. Y Él sabe cómo llegar otra vez. Amén. Él sabe cómo encontrarnos otra vez. Amén. Y por eso estamos aquí. Por lo menos de todos los que están acá, por lo menos 1, 2 o 3 alguna vez han deseado la muerte, estoy seguro. Y hoy dice, Señor, yo fui uno de esos. Y mira ahora, estoy con vida y tengo fe. Amén. He creído en ti. Amén. Veamos que estos versos tienen mucho más que entregarnos. Mucho más. El verso 10 dice, y él respondió, he sentido un ardiente celo por Yahweh, por Dios, Amén. el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado, y he aquí que pretenden matarme. Ahora podemos ver que se nos abre toda esta historia, esta imagen. Ahora entendemos por qué tanto miedo. Es decir, había antecedentes en la vida de este profeta que demostraban que esta mujer era realmente armas de tomar, porque estaban muriendo otros hermanos suyos en la fe. Y él pensaba, debo escapar, soy el último que está quedando. Cuando nosotros logramos creerle al enemigo, cuando logra intimidarnos, es justo eso lo que pasa por nuestra mente. Pensamos que somos nosotros los únicos que estamos padeciendo este problema. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Habiendo tanta gente, ¿por qué a mí me pasa esto? Amén. Él, un profeta de Dios, estaba diciendo, solo yo he quedado. Como que todo ahora depende de que se mantenga un profeta, todo depende de que yo me mantenga escondido. No, Dios puede levantar hombres y mujeres en donde Él quiera. Pero Elías no había entendido todavía lo que estaba pasando. Y eso es una descripción más para nosotros, de que podemos tener momentos buenos con el Señor y aún así tener otros momentos en donde no entendemos nada. Le puede pasar a un hombre, a una mujer de Dios, le puede pasar a un super predicador que entiende algo mientras lo predica, pero cuando está viviendo su propio proceso, no se acuerda de la fe que enseñó, no se acuerda de las palabras de motivaciones que envueltas en las frases de Cristo ayudaron a alguien. Porque cuando el problema es tuyo, se siente distinto. No es igual decirle a alguien que lo está pasando mal, tranquila, confía en el Señor, todo va a estar bien. No se siente igual cuando tú lo estás viviendo. El dolor es más intenso. Y aunque seguro te dirán lo mismo que tú dirías a otro para animarlo, te lo dirán.
Pero el sufrimiento será tan grande que pareciera que esa palabra no logra hacer el efecto que yo quisiera en mi vida. Muchos me dicen, todo va a estar bien, confía en el Señor, pero ¿sabes qué? Cuando yo estoy en medio de esta tormenta, me cuesta confiar, me cuesta asimilar y ver esa imagen que tú me propones. Esto es algo malo. No, creo que es lo que nos delata como seres humanos débiles, que fallamos. Es parte de la naturaleza caída nuestra. Verso 11 dice, Él le dijo, sal afuera y ponte de pie en este momento ante la presencia de Yahweh Dios. Esa voz que estaba internada en esa cueva, nótese que esta conversación que está teniendo este hombre no es una conversación en una iglesia donde todo está preparado para ayudar, donde incluso la música puede ayudar para que alguien se sensibilice. No, esto está pasando en un lugar donde hay oscuridad, una cueva, donde hay un hombre que quiere morir y que al mismo tiempo está escapando para que no lo maten. Es como inentendible. Quieres morir, pero has escapado de la muerte. Es que tal vez no quieres morir en manos de tus enemigos y prefieres morir sola o solo. Pero para el que está en Cristo, siempre hay esperanza de vida. Aunque estés sola, aunque estés solo. Y te estoy hablando de una vida, de una eternidad. Porque sí sabemos que todos moriremos un día. De una eternidad. Yo creo, yo considero que los hijos de Dios, las hijas de Dios, son eternas. ¿Y qué morirá? Tu cuerpo, tus huesos, todo tu interior va a entrar en un estado de putrefacción. Sí, eso morirá. Pero lo que tú eres, tu alma, eso es eterno. Por eso es preciso comprender muy bien que cuando muera, ¿a dónde iré a pasar mi eternidad? Porque mi cuerpo será destruido y no sentirá más dolor. Es más, el cuerpo, entiende esto, el cuerpo se va a zafar de todo el padecer de lo eterno, del dolor. Pero nuestra alma no puede zafarse de eso. De esta manera, sí importa a dónde vamos después de morir. Amén. Porque aunque veas y sepas de que tus seres queridos han muerto y yacen en un ataúd, ahí están, y seguramente si alguien lo abriera vería sus huesos, lo que queda, o su cabello, lo que queda, pero esa persona, desde el día en que murió, nunca estuvo allí. Está llorando por un cuerpo que se está autoconsumiendo porque es parte de la vida y la muerte. Pero esa alma por la que está llorando no está ahí. Para que esté ahí, alguien tendría que traer esa alma al cuerpo. Por eso Jesucristo dijo en voz alta: ¡Lázaro! Para llamar al alma de Lázaro, para que volviera a su cuerpo. ¿Qué dijo su hermana? Señor, ya hace 4 días más o menos que él falleció, su cuerpo está putrefacto. ¿Estamos entendiendo el mensaje, iglesia? Amén, ¿me está entendiendo? Amén. Es importante que lo entendamos todos. Ahora, este ser que le habló
estando en la cueva, para que ustedes se hagan una imagen de esto, ahora le dice, vamos a conversar, quiero que veas algo. Pero para que veas algo, quiero que salgas de allí. Sé que muchas veces te va a acomodar mucho más estar durmiendo, sí, te va a acomodar mucho más estar sucumbido ante el pecado, sí. Especialmente si has sido engañado por Satanás diciendo, tú no tienes futuro, no tienes arreglo. Pero aún así, esa misma voz que se manifestó en ese lugar está diciendo, levántate. Porque no puedes encontrar a Cristo sin hacer algo al respecto, iglesia. Levántate y sal de ahí, de esa cueva. Que es lo mismo que hoy el Señor te vuelve a repetir. ¿En qué escena estás allí parado sin poder salir y escapar? ¿En qué problema te metiste que nunca más pudiste salir? Y Él todavía insiste diciéndote, levántate, porque hay una acción que tú tienes que hacer. La otra parte, la sanidad, la libertad, la hace Dios. Pero la primera parte, esa de levántate, corresponde a tu obediencia. Porque allí en la obediencia, ¿sabes qué es lo que se activa? Aunque estuviera muriendo, lo que se activa es la fe. Amén. El que no tiene fe dice, de aquí no me sacas, de aquí no me levantas. Pero el que todavía tiene un grado de fe, cuando se levanta, se activa inmediatamente y se duplica esa fe. Y cuando da un paso, crece esa fe. Y cuando da el segundo paso para salir de su condición, su fe vuelve a crecer. Y al final ya ni siquiera es el mismo o la misma. Ahora siente que ha vuelto a ser una hija de Dios. Por eso el ángel no lo tomó en brazos y lo sacó mientras estaba recostado, sino que le dijo, levántate. Y hoy el Señor te dice, levántate. En lo que sea que todavía estás atascado y que te cuesta salir de eso. La situación que tú sabes que te pasa siempre a menudo. Lo que más te repite en tu vida. Y Dios te dice, levántate, levántate. Veamos. Y he aquí que Yahweh, el Señor, pasaba. Fue llamado justo en el momento para que ese ángel le dijera, estás a punto de experimentar algo tremendo. Por eso le dijo, levántate. Dios no se va a manifestar si estás en la comodidad de tu cama, si estás asumiendo tu condición como perdedor. No, tienes que hacer algo al respecto. Levántate para que veas la gloria de Dios. Amén. Y dice entonces la Escritura que allí Yahweh pasaba y un viento grande y poderoso destrozaba los montes y partía las peñas, las rocas, delante de Yahweh. Pero Yahweh, Dios, no estaba en el viento. Alguien pudo pensar, un viento tan poderoso, sin duda, es Dios que llegó. No, no era Dios. Dios no estaba allí. Esa visión, eso que él pudo experimentar, es Dios mostrándole las cosas que tienen que pasar muchas veces antes de que puedas conocer a Dios de verdad. Ese viento representa los golpes de la vida. Representa todas las ocasiones donde tu enemigo te tiene en la mira y no deja de apuntar a ti. Dice que casi que partía las rocas, las peñas, es decir, cosas fuertes se vienen. Y a veces pensamos, Dios está allí, y dice, no, yo no estoy allí. Dice así, pero Yahweh no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. ¿Acaso no es para ti o no se siente como un terremoto
cuando algo te golpea fuerte, cuando tienes una desgracia en tu casa, cuando la persona que más amas se va. Se siente como un terremoto, es que se remueve todo tu ser. No te hace reír nadie. Y aunque pensamos, Dios está en este terremoto, la palabra dice, pero Yahweh, Dios, no estaba en el terremoto. Es decir, dejó Él como Dios, deja que muchas cosas pasen, porque muchas de ellas las merecemos, porque no somos esos hijos que deberían comportarse bien. Y por eso Dios deja que venga el viento y que vengan terremotos, pero Él no es el que lo está haciendo. Él no está destruyendo nuestra vida. Dios solo nos está diciendo de que esas cosas vienen primero, pero también Él vendrá después. Después del terremoto hubo fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego que consume nuestras vidas, el fuego que muchas veces nos hace sentir asustados, porque lo que estamos viendo ante nuestros ojos pensamos que es algo insostenible, no podemos seguir. Y aún así, Dios no estaba en ese fuego. No siempre pienses que es Dios el que te está dando una lección y te está castigando. Es Dios que viene con su viento a castigarme. Es Dios que trae su terremoto para castigarme. Es Dios que trae el fuego para castigarme. No. Dice que aún en estas tres situaciones, Dios no estaba ahí. Pero por alguna razón, Dios permitió que este hombre lo experimentara. Amén. Amén. Veamos. Y después del fuego, cuando pensamos que ya no hay esperanza, después del fuego dice, una voz que susurraba apaciblemente. Después del fuego, cuando me desesperancé, cuando me di cuenta que Él no estaba en el viento, cuando me di cuenta que Él no estaba en el terremoto, cuando me di cuenta que Él no estaba en el fuego, ahora resulta que Él viene con un pequeño susurro, con un silencio, un susurro suave a decirme al oído, a decirme, hijo, ya es tiempo que te levantes, ya es tiempo de que vuelvas a confiar. ¿Por qué siempre esperas que en medio de la tragedia yo aparezca? Yo también sé llegar en el momento en donde tú estás cansado, fatigado, incluso donde estás dormido, porque así le pasó a este hombre, estando en su condición, durmiendo para no despertar más. Una voz que susurró apaciblemente sobre él. Antes de ver la gloria de Dios, verás otros poderes en movimiento. Antes de experimentar lo que quieres experimentar, tendrás que ver también pedazos, historias de tragedia, de dolor, de presión sobre tu vida o sobre los que tú amas. Antes de experimentar el milagro, tendrás que primero experimentar la enfermedad, el problema. Antes de experimentar el rescate de Dios, primero vas a experimentar que tu economía se va a pique. Porque entonces vas a saber que es Dios el que tiene el poder sobre el viento, sobre el fuego, sobre los terremotos. A veces queremos conocer a Dios, pero Señor, no traigas un viento sobre mi vida. No revesca mi casa, mi familia con terremotos. No quiero terremotos en mi casa, pelea, pleito. No quiero que todo esté tranquilito y así yo le sigo. Y nunca seguimos al Señor. La manera en donde más hemos corrido a Él ha sido cuando hemos estado frente a estos vientos que parece que quieren golpear y destruir la familia. Estos terremotos que parece que quieren destruir todo lo que hemos por años intentado levantar.
situaciones, relaciones que son años muchas veces que se establecen entre cosas buenas, cosas malas, dolores, pleito, llanto, amargura y todo eso. Y cuando estás recién a veces pensando que está todo terminado, construido, viene un terremoto y remueve todo. Aún las emociones caen, aún el cariño, el amor, todas esas cosas pareciera que nunca estuvieron allí. Porque la prueba nos sacude todo. La prueba mueve todo. Y allí donde se ve si los cimientos son firmes. Allí se ve si es Cristo la raíz, la roca de tu casa. Ahí se ve. Ahí se ve si realmente era una fe verdadera o era una imagen de fe inexistente. Necesitamos de la prueba. Necesitamos de los vientos, de las tormentas. De lo contrario, te aseguro que no buscaríamos a Dios. Por eso cada cierto tiempo tendrás que enfrentar algo. Sé que no es el modelo que figura en tu cabeza, pero es que la única manera de que no enfrentaras algo estando en Cristo sería que fueras perfecta o perfecto delante del Señor en todos tus caminos, en todas tus decisiones, en tus pensamientos. De esa manera, porque estarías siempre un paso adelante frente al enemigo. Pero como reconocemos una realidad y sabemos que a veces nos vienen estos periodos de dormir, hoy estamos encendidos por el Señor y puede que una semana más alguien esté diciendo: ya no me gusta ir a escuchar palabras, como que me da sueño. Pero la semana anterior estuviste llorando, te quebraste por el Señor. Sí, pero que la realidad, mientras estemos en este cuerpo, existe la posibilidad de que amemos a Dios y un día le dejemos de amar. ¿Por qué digo esto? No por convicción propia, lo digo porque el único amor perfecto es el amor de Dios. Y el nuestro cada día se va perfeccionando, pero no es perfecto todavía. Reconocer la voz de Dios, no imaginarla en los procesos fuertes, sino más bien tener seguridad de cuándo es Dios. Este hombre se levanta y sale porque él entiende que Dios es el que le está hablando, que Dios está queriendo mostrarse a su vida. Es solo que muchas veces la manera en que Dios lo hace no es la que tú esperas. Y esto tiene una comunicación directa con el título: a la manera de Dios. La impresión de este hombre es: aquí está Dios. En este viento está Dios. Y no estaba ahí. Debe estar entonces en el terremoto y no estaba. Debe estar en el fuego y no estaba en el fuego. A veces queremos escuchar a Dios, pero queremos escucharlo a nuestra manera. Queremos que Él se manifieste, pero a mi manera. Quiero que salves a mi familia, pero quiero que lo hagas así, así, así y así. Y Dios dice: no, no es a tu manera. Tú tienes que pedirme que lo haga a mi manera. Es que yo pensaba que Dios estaba en el viento y me engañó. Dios no te engañó. Dios nunca dijo que estaba en el viento. ¿De qué manera has idealizado a Dios? ¿De qué manera idealizas a Dios para decir: si Dios lo hace así, ahora creeré? Si Dios me responde en esto, yo ahí creeré. Si Dios me da una señal, si Dios me muestra. No es el camino correcto, iglesia. Intentar manipular a Dios. Cuando yo te pregunto algo, ¿crees que Dios necesita de ti? ¿Ah? No. Es que Dios no necesita de ti. Y si yo no predico, va a traer a otro predicador. Amén. Así es. Exacto. Nosotros necesitamos de Él. Así es.
Y por ahí anda un montón de personas diciendo, no, mientras Dios no me hable así, mientras Dios no me explique bien cuál es la lógica, porque yo quiero entender bien por qué Dios hizo esto y por qué lo hizo así. En mi mente no concibe esto, no está bien. Yo creo que esto no es así. Y cuestionan la palabra. Quieren un poco menos que se desaparezca Dios diciendo, por favor, cree en mí. No seas malito, cree en mí. Y eso no sucederá. Aunque la muerte nos encuentre, no sucederá. Porque Dios no necesita, escuche bien esto, iglesia, Dios no necesita que tú creas en Él. Tú necesitas creer en Él. Amén. Así es. Yo necesito creer en Él. Amén. Él no. Amén. Él ya es Dios. Amén. Él lo tiene todo. Cuando Jesús dijo, voy pues a preparar morada, Él no dijo, entre todos vamos a tener que hacerlo para que me ayuden. Amén. ¿No? Vamos a hacer una pequeña colecta para poder llevar ese sueño del Padre. No. Él dijo, voy a hacer pues morada, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Pero, ¿cómo quitar la influencia de esa mente que espera casi que me demuestren con pruebas constantes y sonantes para que yo crea? O sea, ¿a qué grado llega muchas veces la arrogancia del hombre? La arrogancia de la mujer. Es que en mi lógica o científicamente, eso que tú me dices no es comprobable. Como dijeron en algún momento muchos, es imposible que Dios pueda abrir el mar. Hasta cuando unos científicos encontraron que en una parte del Mar Rojo está lleno de osamentas, lleno de cosas que tienen que ver con carruajes de la época. Mira, si Dios tendría que o tiene que recurrir a todo eso para que creas, entonces lo que tú vas a tener no va a ser fe. Serás un agnóstico. Ni siquiera estás como Tomás, porque Tomás tuvo un cambio y se arrepintió de haber sido tan terco en su manera de pensar. Amén. Habiendo visto a Jesús, la cantidad de milagros y cosas que hizo, y se pone a dudar. Jesús le dijo, yo voy a ser crucificado, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y aún así cuestionar a una persona a la cual tú viste que hizo lo que dijo. Entonces, iglesia, cuidado cuando lo que anda dando vuelta en nuestras cabezas es la necesidad de que Dios me demuestre que Él es Dios, que me demuestre que Él existe, que me demuestre que Él es real. Todo el que tome ese camino, primero, morirá. Lo que quede de fe, morirá en él o en ella. Amén. Y segundo, se apartará, por ende, se apartará del Señor y hará un Dios de sí mismo. Amén. De sí mismo. Eso es lo peor que nos podría pasar. Levantar un Dios con nuestra propia imagen. Si cada vez que yo me miro al espejo, ¿sabe qué es lo que veo? Lo imperfecto que soy. Y no solo lo físico, que también se nota, sino lo imperfecto que soy como hijo de Dios. Amén. En un grado espiritual, en qué nivel estoy, y digo, Señor, tanto que me falta. Parece que cuando subo un peldaño y miro arriba, estos peldaños no se acaban nunca. Siguen ahí arriba, siguen. Y es Dios mostrándome esa imagen para que nunca haga un Dios de mí mismo, para que nunca piense, ya estoy listo, estoy bien, sino que siempre tengamos la necesidad de decir, Señor, otra vez me equivoqué, otra vez te fallé, Señor, te necesito, no me dejes, no me sueltes. Amén. Por eso Dios obra de esta manera, y aunque quisiéramos encontrarnos muchas veces en el viento, como este hombre esperaba que estuviera en el viento, en el terremoto, en el fuego, sin embargo,
la manera de actuar de Dios es muy distinta a la que nosotros queremos o idealizamos. ¿Sabes qué significa el susurro? Significa, yo con solo acercarme a ti y decirte que te amo, yo puedo sanar tus heridas. No pienses que siempre voy a estar abriendo el mar rojo para que todos queden asombrados por mi poder. No. Dios también se puede recostar en tu cama y hacerte sentir que no estás sola o que no estás solo. Y eso no es gran escándalo, eso no es un terremoto, no es un viento, no es un fuego, pero sin duda alguna que traspasa tu vida. Y te sientes la mujer más feliz del mundo, el hombre más feliz del mundo, porque sabes que Él está allí contigo. Somos nosotros los que muchas veces queremos hacer más escándalo para encontrar a Dios, para encontrar una experiencia sobrenatural. Es el ser humano el que dice, ¿y si hago esto? ¿Y si hago aquello? Dios no. Dios sabe cuándo ponerse serio y también sabe cuándo ser simple y llegar a tu vida con un susurro para decirte, hija, todo va a estar bien, tranquila, tranquila, tranquila. El verso 14 nos indica una lectura de lo que estaba pasando por la mente de Elías. He sentido un ardiente celo por Dios, por Yahweh. Eso es lo que le dice, he sentido. Es decir, la primera posición de Elías era la correcta. Él podía decir, yo me he alejado porque todos en el pueblo te estaban fallando y yo tuve celo, me dio rabia, me molestó que te fallen, que sean tan malagradecidos contigo, me molestó. Esa es la primera explicación de él, he tenido celo, porque antes de eso había dicho, ¿cierto?, de que el pueblo entero había dejado a Dios, le había dado la espalda. Y ahora está diciendo, y yo, a diferencia de muchos, yo tuve celo de ti, Señor, por tu palabra. Y por eso que no quería estar con ellos, no quise contaminarme. Es decir, la primera parte de este discurso está buena. Como cuando usted dice, Señor, me estoy alejando de ciertas personas que no son de bendición para mi vida. Porque ellos hablan mal de ti, porque ellos se burlan de ti, Señor. Ellos se burlan de la palabra, ellos no creen. Yo por eso me estoy alejando, porque tengo celo de ti, Señor. Eso está bien, si tú algún día has dicho eso, está bien. Está muy bien. Según el verso 14, eso está bien. Derribaron todos sus altares, dice, y mataron a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado aquí. ¿Qué es lo malo entonces? Si hay algo que está bien, es tener celo de Dios. ¿Qué es lo malo? Esconderse. Lo malo es ocultarte. Lo malo es desear la muerte. Todo porque no puedes superar el problema. Lo malo es eso, es desear dormir para siempre, dejar de alimentarte para que entonces te encuentres con la muerte. Quizás él pensó, si dejo de comer me moriré y no habrá culpa en mí, porque tampoco puedo ir y decir mátenme, tampoco puedo tomar una soga y colgarme, sería pecado delante de Dios. Pero seguramente él dijo, si dejo de comer moriré, indudablemente. Su primera opción era buena, he tenido celo. La segunda, no. Así que todos aquí hemos dicho, tengo celo por las cosas del Señor. Y no me gusta cuando se burlan de Dios. No me gusta cuando hacen las cosas a medias. No me gusta cuando Dios habla y no quieren escuchar. Yo soy la persona que toma decisiones por el Señor. Y no me gusta cuando otros no lo hacen. Pero no por eso, no porque otros no lo hacen, te vas a meter en una cueva espiritual donde todo estará oscuro y se perderá la esperanza. Comenzarás a ver todo tal y como esa cueva.
comenzarás a ver que todo es un engaño, que quizás nadie va a cambiar, que quizás todo está escrito y todos pereceremos, y que no hay para qué buscar más de Dios, que no hay para qué ir a la iglesia, no hay para qué cantar, no hay para qué hacer nada, porque al final en esta cueva lo que yo veo es que no hay esperanza. Aunque Elías estaba diciendo lo correcto, que el pueblo de Dios se estaba apartando, no estaban cumpliendo con Dios, no estaban respetando sus pactos, sus compromisos con Dios, aún así, eso no le daba el derecho de desear la muerte. Porque lo primero que le decimos al Señor cuando tenemos esa oración de confesión, le decimos: Señor, te entrego mi vida. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle: ahora ya no quiero mi vida, quiero la muerte? Tú puedes decir: es que mi condición es que estoy sufriendo. Aunque estés sufriendo, aunque estés en tu peor condición, si ya le entregaste tu vida al Señor, entonces déjala en sus manos. Amén. Ahí está segura. Porque si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Pero ya sea que viva o que muera, soy de Él. Esto ataca a cualquier persona de entre nosotros que acostumbre a tomar decisiones sin preguntar a Dios. Esto va fuertemente a aquel que toma decisiones y después la piensa. Esta palabra va justo a golpearnos, porque aunque le llamamos Señor, Señor, no siempre hacemos lo que Él quiere que hagamos. Y si hoy estás viviendo un momento con el Señor y sientes que el fuego se está encendiendo para tu bien, mi consejo es: preocúpate de que nunca se apague. Aviva el fuego del don de Dios que Él ha puesto en ti. Ayúdalo. Por favor. Una cualidad negativa y es mencionada por Elías. Dice: ellos abandonaron tu pacto. Ellos derribaron los altares tuyos, donde te ofrecían holocausto, ofrendas. Ellos mismos, tu pueblo, fue y los derribó. Y luego dice: mataron a espada a los profetas. Hay un pueblo que confabuló con Jezabel a cambio de mantener su vida, su plenitud, los favores de Acab el rey, y también ellos se unieron a la maldad de esta mujer. La primera posición de Elías fue correcta, pero también su experiencia con Dios en esa cueva, una vez que se levanta y sale afuera, vino porque habían pasado todas estas tragedias. Quiero reiterar, iglesia, las tragedias también son parte de nuestra vida. Las cosas que no queremos aceptar también son parte de nuestra vida. Son parte de nuestro conocimiento de Dios y también del crecimiento. Son parte de eso. Cuando nos paramos frente a Dios y le decimos: no, esto no lo vas a hacer, esto yo no, en esto no estoy de acuerdo que tú hagas esto. ¿Sabes qué? Estamos comportándonos como una pequeña partícula invisible, intentando cuestionar a un Dios que lo llena todo. ¿Creemos que sacaremos algún provecho de eso? No, es imposible, porque frente a la mirada de Dios nosotros simplemente nos perdemos. Frente a su presencia, nosotros, si quisiéramos levantarnos en guerra y contienda, Él diría: ni siquiera puedo pelear contigo. Sería como demasiado abusivo. No estás a mi altura.
Y a veces nos comportamos como si estuviéramos a la altura de Dios y le exigimos. Yo creo que el único que está en condición de exigir es aquel que lo ha dado todo. Lo ha dado todo por el otro. Ese podría exigir. Si ese es el caso de Dios, lo entregó todo, hasta lo sumo, su propio Hijo. Pero nosotros no hemos entregado todo delante de Dios. Por lo tanto, no tenemos autoridad para pararnos enfrente de Dios y decirle: no estoy de acuerdo con esto que vas a hacer no me agrada, no me gusta, detente. No. Hubieron pocos hombres en las Escrituras que pudieron de alguna manera intervenir cuando le dijeron, cuando Moisés le dijo a Dios: no lo destruyas. ¿Qué van a decir? Lo sacaste con poder, con tu mano poderosa lo sacaste y ahora lo destruiste en el desierto. ¿Qué dirán de ti? Es el único, tal vez 2 o 3 personajes más que podríamos decir que intervinieron en una decisión de Dios. Pero nosotros, ¿estaremos a la altura de esos hombres? Si ni siquiera este hombre del cual estamos hablando, Elías, pudo hacerlo, ni él pudo cambiar la voluntad de Dios. Saulo se encontró con Cristo Jesús. ¿Será que Saulo le dobló el brazo a Cristo? No, fue al revés. Él se rindió y le dijo: ¿qué quieres, Señor? Ya es tiempo de que nosotros todos nos rindamos también y le digamos al Señor: ¿qué quieres, Señor? ¿A dónde me estás llevando con esta situación que estoy viviendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres lograr con esto? Por favor, dame pistas para no fallarte. Dame pistas, Señor, para no, Señor, ir en contra de ti. Dame fuerza, fortalece mi carácter para que pueda pasar esta prueba. Eso es lo que corresponde hacer, no cuestionar a Dios frente a la prueba, frente a la adversidad, sino decir: Señor, si yo está viviendo, también yo sé que tú vienes aquí y no me dejarás, pero dime cómo debo reaccionar, dime cómo debo pedir, y pediré bien.